Vamos al aire en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Muy buenos días para todos. Muy agradecidos al Señor por dejarnos entrar hasta donde usted está, viéndonos a través de la internet, a través de su teléfono. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos al Señor porque podemos compartir esta palabra maravillosa con todos ustedes. Vamos a transmitir hoy para seguir aclarando lo que veníamos diciendo en semanas anteriores. Así que yo creo que, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que así como el hombre piensa, así el tal es. Si tú piensas que eres un bendecido, que estás perdonado, que eres sano, que estás arriba y no abajo. Si tú lo crees, porque eso está dentro de ti, tienes que sacarlo. Eso es una herencia que nos dejaron. Así que, ¿qué más, pastor? Bueno, que tengo aquí unos saludos muy importantes y tengo también una sorpresa. ¿Sorpresa? A mí la sorpresa no me gusta. Sí, porque tú sabes que nosotros usamos o tratamos de usar de las tantas versiones que los hombres han hecho de los manuscritos originales. Tratamos de comparar el verso que vamos a usar con todas las versiones. A ver si me he hecho una hora en buscarle la calidad a una palabra. Porque en diferentes Biblias aparecen de distintas maneras. Entonces la gente, yo sé que no todo el mundo está en eso de comparar, de estudiar. Entonces una de las versiones que a mí me ha gustado más es el Código Real, pero cuando los pastores se dieron cuenta de lo mucho que aclaraba el Código Real, que iba en contra de lo que ellos habían enseñado, amenazaron a los libreros de que no lo pudieran vender más en las librerías. Entonces los libreros lo retiraron y eso subió de costo, un costo muchísimo, enorme. Sí. Pero hay una hermana que yo conocí nos conocimos cuando yo estuve en Canadá hace algunos años, la hermana Yani Pérez, y se fue de la iglesia porque el pastor no continuó en esta palabra de gracia, y esta es una mujer amante de la palabra de gracia. Entonces ella se puso a investigar y encontró que en el internet hay una academia que lo posteó el Código Real, y tú puedes ir ahí a buscar y encontrar las traducciones. Entonces yo voy a dar como el correo electrónico o cómo se consigue, donde tú puedes entrar al internet y abrir cualquier capítulo y cualquier versículo de lo que nosotros usamos aquí y ellos comprobar. A mí me gusta que la gente compruebe. Claro. Porque si yo uso una Biblia que nadie la tiene, entonces la gente es como decir, bueno, voy a confiar en lo que está diciendo este hombre sin estar comprobando. Sabrá Dios de dónde él está sacando. No, y eso es importante. No, y hoy en día hay mucha gente que tú los lees en el internet, tienen unas ideas maravillosas, pero son ideas. Porque a la hora de tú buscar el respaldo bíblico, de dónde ellos sacan las ideas, tú no encuentras ninguno. Entonces, yo aprendí desde un principio que cualquier idea que a mí se me pueda presentar, a mí, sea lo más hermoso del mundo, sea lo más exquisito del mundo, yo tengo que encontrar después de esa idea que a mí se me ocurrió, por lo menos 3 escrituras, 3 versículos, que te respalden, 3 porciones que respalden lo que estoy pensando. Así es. Porque idea por idea puede ser un engaño de mi alma, de mi mente, y yo confundirla con la voz del Espíritu. No, y con buena intención, claro, pero no es así. Sí, y hoy en día hay mucha gente así de esa en el internet. Mira,
tienes que apuntar, y como yo presumo que la gente de nosotros, porque oye, son cientos de personas, por favor, que tienen que entender que yo no puedo dedicar tiempo a contestarle a cada uno de ellos. Son cientos y cientos y cientos de personas las que sintonizan nuestra programación. Y yo confío en que ellos se sientan responsablemente con su Biblia, su cuaderno, su lápiz, apuntar cada uno de los versículos. Claro. Y confío en que después lo revisan para que se le queden. Porque mira, nosotros la semana pasada, la antes pasada y hoy vamos a darle conclusión hoy a 3 mensajes sobre el infierno. Entonces la gente tiene que entender que a mí me tomaron 9 años. Después que a mí me dio la inspiración, me dio la inquietud sobre el infierno, que si Dios decía que me había predestinado en amor, mi final no podía ser el infierno, y que si Dios me había creado sin que yo le pidiera que me creara, y me había puesto a vivir un cuerpo de carne, de deseos engañosos, por un error que yo cometiera al final de mi carrera, que yo le sirviera a Dios 40 años devotamente, Fiel. y al final yo tuviera una debilidad y tuviera un error, Dios me iba a chicharrar en el infierno. Entonces a mí me tomó 9 años para, de una manera responsable, primero buscar el origen, de dónde sacó a los religiosos el tema del infierno. Entonces, por eso insistimos en que la gente apunte y revise, porque cualquier mensaje que nosotros compartimos aquí en 1 hora, a mí me ha tomado años llegar a esa conclusión. Entonces, apunte. Academia, la primera A con mayúscula. Academia, rayita, o sea, ¿cómo se dice eso en inglés? Dash. Dash. Hyphen. Hyphen. Edu, como si fuera educación. Edu, updates, @ academia, rayita, meo.com. Academia, rayita, edu, updates, @ academia, rayita, meo.com. La segunda academia es con letra mayúscula o minúscula. No, minúscula, de la chiquitica. Entonces, cualquier versículo que yo comparta con ustedes, que yo les diga, estoy usando en esta ocasión el código real, como la semana pasada utilizamos en Mateo capítulo 5, verso 22, donde ahí la traducción dice basurero de fuego. ¿Por qué? Porque eso es una traducción directamente del hebreo al español. Entonces ellos, cuando tradujeron del hebreo, vieron de dónde se originaba ese lugar, y ellos sabían que eso era un basurero de fuego. Entonces, antes de seguir por ahí, hay unas preguntas que me hacen de Argentina. Pero yo quiero decir a las personas estas de Argentina que eso que ellos me están preguntando, ya yo lo enseñé. ¿Ve? Me preguntan qué va a ser del lago de fuego y de azufre. Ya yo enseñé eso. Usted busca en YouTube y se llama Lago de Fuego y de Azufre. Me pregunta sobre la segunda venida de Cristo. Ahí hay un mensaje que se llama la segunda venida de Cristo. Me preguntan sobre el anticristo. Ahí hay un mensaje sobre el anticristo. Inclusive hicimos un cuadro explicando lo que quería decir el número 666, que era un código dado a la iglesia primitiva, y me preguntan que cuál era la bestia. La bestia eran los emperadores de aquella época.
Me preguntan la gran ramera. Ahí hay un mensaje que se llama la gran ramera y hay otro que se llama la gran tribulación. Eso todo está ahí ya. Entonces yo no puedo volver otra vez a a explicarlo. Me preguntan que quién es el falso profeta en la Biblia. El falso profeta es el sistema judaizante. Yo no estoy diciendo los judíos. O sea, no es el Papa aquí no pinta nada. El Papa es el caudillo de la Iglesia Católica, que fue la primera iglesia que hubo. De ahí sale toda esta religión, que es una copia del judaísmo. O sea, lo primero no fue la Iglesia Católica, fue el judaísmo. Después viene la Iglesia Católica tomando una mala copia de ahí, y después viene la Iglesia Protestante Evangélica tomando y haciendo una mala copia de la Iglesia Romana. Entonces, el falso profeta es el judaísmo, y el anticristo es todo aquel mensajero. El anticristo no va a venir, sino dice en primera de Juan que ya había entre nosotros. Anticristo es todo aquel que se pone al Mesías o lo que el Mesías llevó a cabo. Si en una iglesia evangélica que haya 5,000 miembros, el pastor todavía está bautizando en agua, ¿ves? Y a mí me gusta hablar claro. Los que predican gracia cometen el error de hablar de la religión y de hablar de las tradiciones, pero no son claros, porque hay gente que cuando oye la palabra tradición se creen que están hablando de los espiritistas o de los católicos. No, hay que explicar claro. Si usted va a dar gracia, va a hablar de gracia, tiene que hablar claro, tiene que decir que el bautismo de agua era el de Juan, y que hoy en día el que practica bautismo de agua se constituye en uno que está influenciado por el sistema del anticristo. Porque Cristo quiere decir Mesías. Así es. Entonces, si el Mesías anuló con su venida el bautismo de Juan, que Juan dijo, yo bautizo en agua hasta que venga uno que es más poderoso que yo, que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y ese fue el Mesías, todo aquel que siga bautizando en agua se convierte en un anticristo. Está yendo en contra de lo que el Mesías hizo. Así es. ¿Me expliqué? Claro. Bueno, entonces, todo anticristo ya se habló ahí, en cómo se llama, en los mensajes que están en YouTube. Partiendo de la primicia, tienen que entender esto. Si no entienden esto, no he hablado No nada. pueden creer. Que Apocalipsis es un libro cumplido. Si usted lee Apocalipsis creyendo que lo que ahí dice se va a cumplir, ya usted no va a entender nada. Ahora, si usted entiende por fecha, porque la Biblia es un libro de historia, y la historia, escuche amigo, la historia tiene dos fechas, la fecha en que ocurrió el suceso y la fecha en que alguien escribió sobre el suceso. Hoy nosotros podemos aquí, que estamos a 15 de mayo, tener una comida y comer pollo frito y nadie saberlo. Y yo dentro de 5 años escribir la tarde que nos reunimos y nos comimos el pollo frito, no quiere decir que el pollo frito yo me lo comí dentro de 5 años. Me lo comí hoy, que estamos en el 2021. Pues el libro de Apocalipsis se escribió, sucedieron las cosas en el año entre el 65 y a fines del 69, posiblemente el 70. Pero eso se escribió en el año 96, estando Juan preso en Éfeso. Entonces, para usted entender Apocalipsis, tiene que entender que eso es un libro cumplido.
No como han hecho los predicadores que te lo ponen como si se fuera a cumplir. El futuro. Entonces tú no entiendes nada. Entonces, partiendo de eso. Entonces, hoy en día hay mucha gente en la internet con ideas. Por ejemplo, ahora hay unos por ahí que dicen que hay que echar hacia atrás la gracia, porque estamos en la plenitud. Es que no puede haber plenitud sin gracia. ¿De dónde sacan eso ellos? La gracia, oído, escuche bien. La gracia es lo más grande, lo más preciado, lo más poderoso, lo más amado de Dios. Porque la gracia, oído, es por lo único que Dios pagó un precio. No hay pacto, no hay dispensación por el cual Dios haya pagado un precio, nada más que el pacto nuevo, que es la dispensación de la gracia, que dio la vida de su Hijo. Dentro de la gracia está la plenitud. Sin gracia no hay plenitud. Entonces hay gente que por querer sobresalir, por querer llamar la atención, por querer decir, tengo una nueva, ya la gracia pasó de moda. Pero ¿cómo si a ti se te va a ocurrir eso? Ejemplo, cuando Pablo, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la gracia, que Dios lo escogió antes de nacer para revelar la gracia, tuvo su conflicto. Le oró 3 veces a Dios para que le quitara el conflicto que tenía, que no vamos a entrar ahora en cuál era el conflicto. Y Dios no le dijo, Pablo, bástate mi plenitud. ¿Qué le dijo? Claro. Pablo, bástate mi gracia, porque en mi gracia está la plenitud. Entonces, cuando usted recibe la gracia, ahí usted va a recibir la deidad de Dios, ahí usted va a estar completo y no le va a faltar nada, ahí usted va a estar redimido, va a estar lavado, va a estar perdonado y va a estar en plenitud. Entonces usted mire bien si los que te están hablando de esto o de aquello, cuando te hablan, usan base bíblica. Mi Biblia tiene que ser la base. Hay unos que predican plenitud que dicen que allá no hay que usar la Biblia. Que la Biblia es algo pasado, que ya todo lo que ella iba a decir lo dijo, que ahora tenemos que elevar nuestra conciencia. Pero tu conciencia está llena de una información y tu conciencia te puede engañar. ¿Tú sabes cómo yo sé que mi conciencia a mí no me engaña? Cuando lo que mi conciencia me dice, yo puedo respaldarlo con la palabra. Pero tan pronto yo echo fuera la palabra, yo estoy pisando un terreno bastante peligroso. O sea que si no hay base bíblica, tenemos un grave conflicto nosotros mismos. Porque podemos estar leyendo libros y oyendo a este, y oyendo al otro, y oyendo al otro, y oyendo al otro. En estos días sale un disparatero por ahí, que yo lo conozco, que yo fui el que le enseñé la gracia a él, en uno de mis viajes a Colombia, no voy a decir el pueblo, diciendo, ¿quién creó a Dios? Interrogante. Entonces dice, la creación creó a Dios para que Dios pudiera hablar de ella. Ahora, vaya, explícame tú cómo se come eso. O sea, que la creación, la evolución, Es la que va a dar una gota de agua, como dicen los científicos, creó esta creación. Para que entonces Dios, que también se creó de una gota de agua, pudiera pararse un día y decir, les voy a hablar de la creación. ¿Pero qué es eso? Luce una idea hermosa, pero preséntame evidencia, por lo menos 3, donde me hable que la creación fue creada ella por ella misma, para que entonces, como a Dios lo creó la creación, si es la madre de Dios, pudiera Dios hablar de ella.
Entonces tengamos cuidado. Base, mira, nosotros hablamos del infierno y te decimos el origen. Que el origen nunca, en los 68 libros que hay en la Biblia, nunca Dios habló del infierno. Se origina en el antiguo pacto, donde esta gente, en un valle que se llamaba el Valle del Hijo de Hinnom, en hebreo, que era el idioma que usaban ellos en aquella época, hacen un basurero de fuego y toda la basura y todo lo inmundo lo echaban allí. Eso estaba en el lado sur de Jerusalén. Era un barranco de 90 metros. Y eso estuvo hasta yo no sé qué año que han hecho basureros modernos. En los tiempos de Jesús estaba ese basurero. Basurero de fuego, como debe ser. Los que tradujeron esos originales, unos pusieron infierno. Los únicos que cuando tradujeron esas palabras, ahí pusieron Gehenna, porque tradujeron directamente del hebreo al griego. Y Hinnom, cuando tú lo traduces al griego, es Gehenna, que quiere decir basurero de fuego. Y así estuvo hasta que en el año 1300 y pico se reunieron dos locos, uno llamado Dante y el socio de Virgilio, para hacer, porque Virgilio era poeta y escribía obras de teatro, y Dante le contó que él tenía unas experiencias, porque Dante tenía un problema que se llama podapopo se llama, que es la gente que le tiene fobia a los insectos. Entonces él tenía pesadillas con los insectos, con las cucarachas, y los veía como unos monstruos. Entonces Dante tiene una pesadilla un Viernes Santo. Ay, Dios. Y se la cuenta a Virgilio. Y Virgilio monta la obra La Gran Comedia. Y ahí hace una comedia del limbo, otra del purgatorio, porque eran buenos católicos, y otra del infierno. Y entonces Dante, en su mente enferma, dibuja el cono del infierno. Y hoy no tenemos tiempo para volver a enseñar Los pisos. los pisos, que es como un embudo. En el libro está. Y la gente pregunta cómo tengo el libro. Lo hemos hecho 1000 veces. Usted escribe a equilibrio3000.com. No está en la página de nosotros. Está en la página, o sea, es una página nuestra, pero es la que se dedica a los libros, porque son profit. Equilibrio3000.com. Ahí usted puede obtener. Ahí está todo lo del infierno bien explicadito, con toda razón. Entonces, en los años 1400 y pico, el Papa León X se junta con uno que se llamaba Juan Tetzel y cogen la idea de Dante y cogen la idea del Valle de Hinnom, lo juntan, crean el limbo, el purgatorio y el infierno y empiezan a vender las indulgencias, que no son otra cosa que las misas pagadas. Cuando empieza a surgir en el año 1514, que Martín Lutero protesta contra eso, las iglesias protestantes copiaron de la Iglesia Católica Romana lo del infierno. No les gustó el purgatorio ni el limbo. O sea, los protestantes te mandan sin escala para el infierno. Y hacen una doctrina que no aparece en ninguna parte en la Biblia.
Nada más que en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, en 68 libros, solamente en 2 libros. Entonces tú no puedes ser tan irresponsable de mandar a la gente a un infierno eterno, donde prácticamente estás diciendo que Dios es un morboso y un vengativo, porque encontraste una mala traducción en un libro de la Biblia, cuando en 68 libros Dios nunca se ocupó de alertarte que si te portabas mal te ibas para el infierno. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Bueno, tienen que ir a los mensajes pasados. Hoy nosotros vamos a darle culminación a una pregunta que le nace a la gente, que se la vamos a contestar hoy. Y la gente mala. Ahora, ¿qué se refiere las personas cuando dicen la gente mala? Porque en el sistema evangélico protestante, como no se habla del perdón, todos los domingos hablan de pecado. Y si tú hablas de pecado todos los domingos, es que no hay perdón. Claro. Porque si lo hubiera, No se hablaba. a ti se te borraba la palabra pecado de tu vocabulario. Pero todos los domingos en la iglesia protestante se habla del pecado, se habla del diablo y se habla del infierno. Aquí nosotros lo hemos destruido los 3. Para el que lo quiera recibir, para aquel que todavía esté pensando que se va a ir para ahí, pues que tenga buen viaje, felicidades gratis, que se compre un cake y celebre su visita al infierno cuando se vaya. Porque la gente, al no sentirse perdonado, porque el que le predica no le habla de perdón, nada más que una vez a la semana los domingos, y le habla del Espíritu Santo el domingo, el resto de la semana la gente está desprovisto de todo, y los predicadores han cogido al Espíritu Santo como un artículo de domingo, Dominguero. dominguero. Venga a la iglesia, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no está en la iglesia. El Espíritu Santo está en nosotros. Así mismo es. Donde quiera que estemos. Así estemos en la playa. Voy a decir hasta más. Así estemos en un prostíbulo. Va. La gracia hay que hablarla clara. Yo mañana me meto en un prostíbulo y el Espíritu Santo que me selló se mete conmigo. Sin problema. Y me ama igual. Porque hay sangre. Que yo no debo meterme al prostíbulo. Eso es otra cosa. Porque tengo consecuencias. Y puedo enumerar las consecuencias. Desde enfermedades hasta la policía, hasta que es ilegal, a que si soy casado y mi esposa se entera, tengo un problema con ella, puedo transmitir una enfermedad a mi familia, tengo consecuencias, pero sangre en cuanto a Dios hay. El Espíritu Santo está conmigo siempre. Qué bueno. Es un sello. Entonces, hoy vamos a darle parte, conclusión, porque la gente pregunta, la gente mala. Entonces, ¿a qué se refieren con la gente mala? Porque hay una doña, por ejemplo, que a lo mejor tuvo un mal marido, hizo una mala junta, y el marido le pegaba, le era infiel, y se separaron, la dejó con 3 hijos. Para esa mujer es un hombre malo. Y para esa mujer ese hombre necesita ir para el infierno. Pero si ese hombre, la sangre lo cubre, no importa lo malo que haya sido ella. Con ella. Delante de Dios no, ya está perdonado. Yo lo creo así. Entonces, vamos
a hablar, comenzando en Génesis 1. Después vamos a dejarle a la gente mala, vamos a hablar ¿cómo se llama? Dejarle a dedicarle un pedacito para que la gente más o menos tenga la mente fresca, que se refiere a la gente mala. Porque si no, la gente va a empezar a mirar a todo el mundo como que son malos. Ujú. Y si hay una cosa que Dios no nos dice, es que no juzguemos para que no seamos juzgados. No, y tenemos que ver a la gente como Dios los ve. Y como yo no soy Dios para estar juzgando, y como está la parábola que Jesús enseñó del trigo y la cizaña, que la persona hoy puede estar dando aspecto de cizaña, pero mañana dar fruto de trigo, Así como todos nosotros. Así es, así es. Todos estuvimos ahí. ¿Quién era yo hace 40 años? Una cizaña. Pero mira, hoy soy un trigo ahí que a veces me doblo, vuelvo y me levanto, vuelvo y me doblo, por el trigo. Entonces, el que me juzgaba a mí hace 40 años atrás, echándole caracol a los santos y dándole de comer una serpiente y estando metido en la brujería, la santería, decía, ese es un hijo del diablo. Y ya yo estaba escrito en el libro de la vida. Y así hay muchos más. Entonces, después vamos a hablar a quién se refiere esa gente mala, que es la simiente caída. Entonces, tú lees ahí en Juan capítulo 1, En Génesis. Génesis 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios Elohim. los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, ahora, me gusta hacer hincapié a lo que dice Juan 21, 25, que no todo lo que pasó y se dijo está escrito. Si no, los libros no cupieran en el mundo. Además, me gusta hacer hincapié en que todas las cosas importantes, porque ahí tú tienes un ejemplo. Tú le preguntas a cualquier religioso quién escribió el libro de Génesis, y a veces llevan 30 años en el Evangelio y ellos no lo Y saben. no saben. Ajá. ¿Ah? Pero si tú te pones a indagar un poquito, te lo van a decir en la propia Biblia, que el escritor del libro de Génesis fue Moisés. Entonces, pregunta que hago yo, ¿cómo Moisés pudo escribir el libro de Génesis si todavía Moisés no había nacido? Sí. ¿Cómo lo escribió? Por revelación. Entonces hay cosas que Dios le reveló a Moisés y a sus patriarcas que no los dejó que la escribieran para evitar que las malas manos, las manos peludas, distorsionaran la verdad de Dios. Y eso en hebreo se llama la Masorá, que es la Torá hablada de boca en boca. Entonces, a mí me gusta hacer hincapié ahí en el verso 1 y medio. Entonces, tú me preguntarás, ¿dónde está eso? No está. Pero yo me baso en que es imposible que Elohim, el Dios plural, que es como se traduce la palabra Dios ahí, creara los cielos y la tierra. Y por supuesto, cuando Él creó los cielos, Él no estaba en los cielos, pues si no estaban creados. Claro. Él estaba en la eternidad. Y desde la eternidad crea los cielos y la tierra. Si en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la pregunta que cabe es, ¿creó Elohim una tierra desordenada y vacía? Pues por supuesto que no. Claro. Entonces pasó algo que ahí no está, pero que está en otras partes, que se desordenó la tierra y se vació.
Eso lo encontramos en Isaías 14. Yo lo voy a buscar, no lo busques tú. Para ir adelantando, si no, no nos va a dar tiempo. Ya yo a lo esto. tengo. ¿Tú lo tienes? Sí. Bueno, lee ahí en Isaías 14. Déjame ver qué versículo es. En el versículo 12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, Y ahí la traducción es Luzbel, que es uno de los 3 arcángeles. Ok, sigue. hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Ok. Está hablando de Luzbel, uno de los arcángeles, que fue cortado por tierra. Sigue ahora. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, Escucha, sigue. subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea que él quería Casi nada. casi nada. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Que está hablando del arcángel Luzbel, que conocemos después de su caída como diablo, Satanás, Lucifer, dragón, serpiente antigua. Más bien que nada, el nombre que mejor le viene a él es adversario, porque él quería ir en contra de Dios. Entonces Dios lo derriba por tierra. Al derribarlo por tierra, es que la tierra, Está desordenada y vacía. él crea un caos. Porque cuando él es derribado por tierra, sucede una cosa, eso es un castigo. Porque él no puede estar en la tierra, porque él es espíritu. No espíritu como nosotros, pero es del área espiritual. Y la gente del área espiritual tienen que vivir en el área espiritual. Igual que para tú vivir en la tierra, tú tienes que ser un terrícola, terrestre, tener cuerpo como lo tenemos nosotros y lo tienen los animales. Entonces, al ser echado a la tierra, él no viene solo. En Apocalipsis capítulo 12, dice la palabra que él viene con la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis, ¿cuál? 12. 12, yo lo tengo aquí. ¿Tú lo tienes? Ujú. Ok, lee ahí en el verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Claro, está hablando de Jesús. Entonces, cuando tú buscas la traducción estrellas ahí, es ángeles. Pastor, pero ¿cómo tú lo sabes? Porque es que yo busco los diccionarios originales y además de eso busco comprobación bíblica. En el verso 7 te dice Ajá. con quién andaba él. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus Ahí ángeles. está. Esas son las estrellas que habla el verso 4, la tercera parte. Entonces hubo una tercera parte de los ángeles creados por Dios que en su principio tenían libre albedrío. Tenían libre albedrío. Entonces ellos usaron su libre albedrío para cuando Luzbel les vino con el cuento de que él iba a poner un trono ahí arriba y ser semejante al Altísimo, pues estos ángeles que tenían libre albedrío, Decidieron. nos vamos contigo, Claro. y se fueron con él, Ajá. que son lo que dice la palabra
los ángeles caídos. Ajá. Ángeles caídos. ¿Ve? Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya. ¿Ve? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él Los que a des- la tierra. Los que decidieron irse con él. Ahora, la pregunta donde viene ahora es así: si ellos no tienen lugar en el cielo, ni pueden estar en la tierra porque no tienen cuerpo, ¿dónde están y cómo operan? Buena pregunta. Que cuando ahí habla de cielo, hay tres cielos. Primer cielo, que es donde tú y yo podemos ver las nubes. Está el segundo cielo, que están las galaxias, ¿cómo se llama? Los planetas. Y está el tercer cielo. Tercer cielo, que es donde habita el paraíso, que habla la Biblia, donde fue Pablo, que es donde está la eternidad de Dios. Ellos están en el segundo cielo. No en el primero, en el tercero, ni en el primero, sino en el segundo. Y cómo ellos se manifiestan es que ellos bajan y adquieren cuerpo, como la vez que adquirieron a los cerdos, porque ellos necesitan un cuerpo para influenciarlo y que haga las cosas malas. Esa es la simiente caída. La simiente caída comienza en Génesis. En Génesis capítulo del principio. Hay que ir al principio. Y yo quisiera decirle a los amigos, los hermanos, que el libro de Génesis se conoce en hebreo como el Bereshit, Ajá. donde están las cosas originales. Ajá. Y que ahí está ese jardín del Edén, que se traduce Gran Pardes, quiere decir eso está aquí en el libro de este autor, que se llama Victorio García Barbón. La palabra Pardes, lo único que se usan en el idioma hebreo son las consonantes. Las vocales no tienen valor ninguno. Entonces ahí hay 4 consonantes: la P, la R, la D y la S. La P, Peshat, significa simple. La R, Remes, significa pista. La D, Drash, significa demanda. Y la S, Sot, significa misterio o secreto. O sea, cuando tú lo pones completo, esas 4 consonantes, Ajá. dice una pista simple que demanda que se descubra el misterio. Es lo que quiere decir el Gran Pardes. Quiere decir que en el Génesis, En el principio. que quiere decir el Bereshit, Ajá. la copia original que Dios estableció, ahí está el secreto de todas las cosas. Claro, cuando tú lo lees a simple vista, no lo vas a entender, a menos que tú busques, para empezar, el idioma hebreo, que el idioma hebreo es un idioma inventado por Dios, porque la palabra hebreo, que está también aquí en este libro,
La palabra hebreo quiere decir el que cruza. Por ejemplo, y empieza, porque Abraham es el que le transmite este idioma después a Moisés. Y a ellos se les empieza a llamar los hebreos, pero ellos no eran hebreos, eran israelitas. Se les dicen los hebreos por el tipo de idioma que ellos usan. Tú hablas con un hebreo ortodoxo, y cuando tú hablas en privado, las palabras que ellos usan refiriéndose a las cosas de Dios, ellos tienen mucho cuidado en lo que hablan. Por eso ellos a Dios no le dicen Elohim. Le inventaron un nombre llamado Jehová. Jehová es como un apodo. Cuando ellos dicen Yahvé, dicen Yahvé para que tú entiendas que ellos se están refiriendo a Elohim, pero que ellos no se sienten dignos de pronunciar la palabra Elohim, porque para ellos todavía no ha venido el Mesías y todavía no los ha limpiado con su sangre. Es que esto es un libro de misterio. Esto no es una revista que cualquiera se puede meter en el internet a dar sus ideas, claro, sin nutrirse de la información. Claro. Hebreo quiere decir el que cruza, el que cruza. Y comenzó cuando Abraham cruzó el Éufrates. Recuerda que Abraham se llamaba Abraham. Ajá. Cuando cruza el Éufrates, deja de ser Abraham para convertirse en Abraham. Dios le agrega la H de Elohim, y al a ponerle la H de Elohim, que primero él se llamaba Abraham, capataz de mucha gente, él se convierte en padre de las naciones, padre de la fe, y de Abraham nacen las tres fe de las tres religiones: la judía, la musulmana y la católica. Que después Jesús viene a ser el dador y consumador de nuestra fe. Sacaban todas esas fe para convertirse en una sola. Maravilloso. Entonces, el hebreo cruza genealogías. ¿Qué es la primera genealogía que cruza? La de Abraham. Porque Abraham no era hebreo. Abraham era de Ur de los Caldeos. Ajá. Y en Deuteronomio 26:5 se dice que él era un arameo. No existía Israel. ¡Aló! Israel viene a existir cuando Dios lucha con Jacob y le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ahí empieza Israel. Antes de Israel no existía el hebreo tampoco. Se hablaba arameo. Entonces, cuando Abraham cruza el Éufrates, Dios dice, para que tú cruces el Éufrates, yo tengo que inventar un idioma que la gente no entienda. Que solamente los iluminados, los que yo escoja, entiendan lo que yo quiero hablar. Y le pone la H de Elohim y lo convierte en padre de naciones. Y una de las primeras cosas que hace es que Abraham había sido criado como un idólatra y se va de sus padres y de sus tierras y de su parentela. Entonces, el hebreo es algo que cruza. El hebreo cruza de lo lógico a lo ilógico. Un misterio. Y dentro de ese misterio, Dios puede sacar lo que le da la gana. En el hebreo, Dios convierte a una mujer estéril, como Sara, en madre de Isaac, de la simiente, y que su marido era Dios. Porque en Isaías 54 dice, yo seré tu marido. ¿Cómo es eso? Misterio. Entonces, entendiendo eso,
que yo sé que un momentico que yo lo diga no es suficiente, pero para que tengan noción, para que tengan base, que en Génesis 3 es la caída de Adán y de Eva, a causa, y nos quedan 10 minutos. Y todavía no hemos leído ni yo creo que ni el primer versículo. Bueno, ahora hay que darle una continuación a esto. Ya ellos están caídos. Ya Adán y Eva están caídos. Ajá. Ya el arcángel que había sido lanzado por tierra descompuso todo, creó un caos y le ofrece un conocimiento a Eva, el cual Dios le dijo a Adán, no a Eva, a Adán, del árbol de la ciencia de bien y mal no comas, porque el día que él coma ciertamente morirás. No le está hablando de un árbol de manzana, está hablándole de algo que produce un conocimiento. Ajá. Los árboles de madera no producen conocimiento. Conocimiento produce el que habla. Entonces, este arcángel, que lo presenta la Biblia como lleno de sabiduría y hermosura, le habla a Eva, la convence, ella le comparte al marido, el marido es convencido, y cuando ellos comen de ese conocimiento, ellos caen de la gracia de Dios, dejan de estar en cuerpo glorificado para conocer que estaban desnudos. Les nace la conciencia que de ahí heredamos todos y de ahí nos libra el Mesías. ¿Ves? Entonces produce muerte, produce miedo, produce religión, produce no aceptar responsabilidad por nuestros actos. Así es. Entonces tienen el primer hijo, llamado Caín. Cuando tú traduces Caín al idioma hebreo, quiere decir el adquirido. Después tienen el otro, que es Abel. Abel es el que se eleva a Dios, quiere decir. Ahora, fíjate el fruto de Caín. Que Caín invitó al hermano a ir al campo y en el campo lo mató. Ajá. Porque ese Caín había sido adquirido por el diablo mediante la simiente caída que eran Adán y Eva. El primer hijo que tienen ellos lo adquiere Satanás. Entonces, de ahí en adelante, él tiene potestad. Cuando hay un parto en degeneración, yo no puedo decir qué nivel de generación, porque sería ponerme a juzgar. Pero hay un parto. Lee ahí en el Salmo 58, porque nos va quedando poco tiempo, vamos a tener que hacer continuación. Y la gente que nos está escuchando son responsables de seguir la continuación, porque yo no lo puedo hablar todo en un día. Salmo 58, ¿qué? Salmo 58, en el verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Vaya, ¿desde dónde? Desde la matriz. O sea, quiere decir que todavía no han nacido. Ajá. No han nacido. Están en la matriz, no están ni formados. Pero como ese embarazo se ha llevado a cabo por dos personas en degeneración y pecado, que no son simiente de Dios tampoco,
esa masa, la vamos a llamar así, ese cuerpo, desde la matriz, ya está apartada. Ajá. Y Dios lo permite. Porque Dios es así. Fíjate el caso de cuando el diluvio, que Noé, Dios lo encomienda a hacer el arca, que se salvaron nada más que la familia de Noé, nadie hizo caso, a pesar de 120 años de anuncio. Cuando Dios manda a Noé a meter los animales al arca, eso hay que leerlo ahí. Vamos a leerlo. El tiempo que nos queda, vamos a darle esto. Ok. El capítulo 7 de Génesis. El verso 2. Léelo tú mismita. 7:2. Que la gente lo apunta ya. Dice, ¿Qué dice? A ver, léelo despacito. de todo animal limpio tomarás 7 parejas, Ajá. macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. ¿Viste? O sea, Dios es el que le está diciendo a Noé. No es el capricho de Noé. Pero fíjate dos cosas importantes. Que Dios permite que lo limpio ande junto con lo inmundo en la misma arca. Y número 2, que siempre son más los limpios que los inmundos. Y número 3, como los ángeles, que de los trillones que había, solamente la tercera parte pudo llevarse el dragón. O sea que de ángeles hay más trabajando para Dios o para nosotros que para Satanás. Ajá. Entonces quiere decir que de ahí en adelante hay una simiente espiritual que muchas veces muchos la han llamado la simiente de Caín, pero no es simiente de Caín porque Caín se ahogó en el diluvio. Entonces, Caín dejó de ser, sino es una simiente que son los ángeles caídos. Ángeles caídos decidieron que fueran echados por tierra, pero no pueden estar ni en la tierra porque no tienen cuerpo. Entonces necesitan que en esos embarazos que han sido llevados a cabo en esa degeneración y pecado, desde la matriz, los adquieran. O sea, cualquiera pudiera decir, un religioso, ay, pero qué injusticia la de Dios, un niño inocente. Es que eso no es un niño inocente. Eso no está escrito en el libro de la vida. Eso, aunque lo predique, ahí mismo en el Salmo 58 dice que esos están llenos de veneno y que ni aunque el mejor encantador trate de a la víbora encantarla, no puede, porque esos no tienen al espíritu. Eso lo vamos a hablar en la próxima ocasión, porque hoy no nos da tiempo. Esos son los que vienen a la tierra y están en gran eminencia. No estamos hablando de un borrachito que usa droga. Eso no le hace daño a nadie, nada más que a él mismo. Estamos hablando de presidentes. Estamos hablando de alcaldes, gobernadores. Cuando hablemos de eso en la próxima ocasión, vamos a hablar que Pablo los describe. Gobernadores. Mira, en Efesios 6. Director, ¿me da 2 minutos?
porque es que a veces cosas que no tenemos apuntadas, pues son necesarias. Efesios 6. Mira, ¿a dónde estamos? Aquí está. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, nuestra lucha no es contra ese pedazo de carne que van a hacer, sino contra principados, 1, potestades, 2, contra gobernadores de este siglo, 3, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, hay escalafones. Están Sí. metidos en los presidentes y en los maestros. Oh, Están metidos en los jueces de la Corte Suprema y de la Corte Estatal. Están metidos en los científicos, en los militares. ¿Ves? En todo ese tipo de gente que están en eminencia, que pueden dirigir las masas. Oído, están en los religiosos, engañando a la gente. No están en los borrachitos, no están en el marido que le dio 2 trompones a una mujer. No está ahí. No está bueno eso. Ese fue influenciado por uno de estos para hacer cosas malas. claro. Claro. ¿Ves? Pero no es para que la gente ahora ande asustada. ¿Ves? Diciendo, ay, aquel que me sacó el dedo en la carretera. Mi marido. No, aquel que me sacó el dedo en la carretera es la simiente de Caín que habló del pastor Barbón. No, y no está hablando de eso. O sea, ese es un maleducado. ¿Ves? Estoy hablando de gente en eminencia. Hoy no nos dio el tiempo. Vamos a hablar con contenido. Vamos a ver en la palabra, en la cantidad de ocasiones que el mismo apóstol Pablo, que es el perito arquitecto, que es el que tiene el mensaje de la gracia para la iglesia, nos habla de esa situación. Mientras tanto, en el libro está, el que quiera adquirirlo, pues tendrá ahí una buena joya. Yo recibo que tu entendimiento está dispuesto y mayor aún los ojos de tu entendimiento, y que si de verdad tú quieres que la verdad te haga libre, ahí tienes, mira, ya la información de cómo obtener el código real de gratis. Lo que tienes es que ver menos novelas y perder menos tiempo en otras cosas y decir, yo voy a chequear si lo que dijo este pastor está ahí o es un invento de él. Aquí no hay oportunidad para los inventos. Aquí el muchacho de la película no soy yo. Aquí yo no soy Jesucristo hombre. Aquí yo soy uno más del rebaño, como hay muchísimos más por ahí que están enseñando la verdad de Dios. No soy yo solo, hay muchos más por ahí. Usted busque aquel que le esté enseñando, que no está inventando, ni que le tiene buenas ideas, sino que tiene base para hablar sobre eso. Entonces yo recibo que tú estás prosperado, estás en salud, Así es. estás completo, estás bendecido, estás próspero y no te falta nada. Completo. Y que por estar en gracia, que la gracia, mira, te cubre, Así es. la emanación de gloria del Dios que es el esplendor de la luz inaccesible que está en tu vida, ese te llena de plenitud. Así Pero es. la plenitud no puede ser primero que todo lo demás. Entonces, Lo recibo. será hasta recibo la para ti, próxima. María. Adiós. Muy bendecido.